Amén, pastor. Gloria a Dios. Alabado sea Dios, hermanos. Alabado sea Dios, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermanos. Amén. Qué bueno es poder tener un día como hoy, el primer día de la semana en el que podemos juntarnos para alabar a Dios, para adorar, para exaltar su nombre y reconocer su grandeza. Dios es bueno, hermanos. Amén. Dios es bueno. En medio de cualquier circunstancia, cualquier situación que podamos enfrentar, podemos confiar en Dios y saber que Él no nos va a defraudar. Amén. La Biblia dice que el que en Él confía nunca será avergonzado. Amén. Amén. Dios está a nuestro favor. La Biblia dice que pensamientos de bien y no de mal son los que Dios tiene para con nosotros, para que obtengamos el bien que esperamos. Alabado sea Dios. Él dice también en su palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. O sea, los deseos de Dios para con nosotros son siempre buenos, porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Quiero que abran sus Biblias en Segunda de Crónicas 6:18 y también al mismo tiempo la abran en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 27. Es decir, quiero que abran dos pasajes bíblicos, dos textos, que los tengan con sus manos separadito, porque quiero hablar, hermanos, sobre un tema que me doy cuenta que es un tema de gran bendición, pero muchas veces ignorado por nosotros. Y no es que nuestra ignorancia sea a propósito, sino que muchas veces no tomamos la importancia y no vemos la necesidad de hablar de estas cosas, sobre todo en la iglesia local. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Es un solo versículo y luego pasaremos a Primera de Reyes 8, 27. Por favor, preste atención. Escuche con mucha atención lo que voy a compartir y quiero que en esta mañana todos podamos ser participativos. Amén. Que podamos poder decir algunas cosas mientras vamos oyendo la enseñanza. Dice: más, estoy leyendo el versículo 18 de Segunda de Crónicas, capítulo 6. Más, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Esa es una pregunta, ¿no? Dice: más, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Escuche. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Aleluya. Estamos hablando de Dios, hermanos. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que he edificado. Esas son palabras de Salomón. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Versículo 27. Dice: pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria.
Oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Inclinen sus rostros, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra. Oh Dios, danos entendimiento. Abre nuestras mentes, Señor. Que podamos entender tus verdades, que podamos conocerte. Oh Señor, ayúdanos. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Que podamos, oh Dios, conocerte más y mejor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Denle un aplauso al Señor. Dios es bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. Muy bien. En esta mañana, hermanos, quiero hablarles de dos atributos divinos que a veces para nosotros pasan desapercibidos en cuanto a concepto. Que aunque tenemos una experiencia particular como creyentes con Dios, que nos permite experimentarlo, vivirlo, sin embargo, por falta de entendimiento de cómo es Dios, porque Él se ha revelado en las Escrituras, a veces no nos relacionamos de manera adecuada con Él. Y entonces no reconocemos al Señor como Él se ha revelado. En esta mañana quiero hablarles de dos características divinas que Dios revela acerca de sí mismo en las Escrituras. He leído estos textos a propósito, porque es ahí donde encontramos dos aspectos divinos aparentemente contradictorios y que a veces el creyente suele irse a un lado de la verdad o al otro lado, sin valorar y apreciar y disfrutar de estos ambos lados de la naturaleza de Dios. Hay dos palabras técnicas, teológicas, que aunque no aparecen en la Biblia, describen el concepto del que vamos a tratar en esta mañana. Uno de esos términos es inmanencia. Repita conmigo, inmanencia. A ver, repita conmigo. Inmanencia. Es una palabra a veces desconocida para nosotros, porque no es familiar. Sin embargo, yo espero que en esta mañana usted se familiarice con ese término, porque describe un aspecto de Dios fundamental. ¿Qué palabra es? Inmanencia. 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 Luego le voy a explicar qué significa esto y qué queremos decir con ese término. Inmanencia. La otra palabra es trascendencia. Trascendencia. Digan conmigo, trascendencia. Trascendencia. Estas dos palabras revelan a Dios, describen a Dios en su ser, en su carácter, en su naturaleza. Me doy cuenta que estos términos la gente recién los llega a conocer cuando pisa un seminario bíblico, cuando
está o estudia en un instituto bíblico, cuando hace un estudio más profundo de Dios, cuando desarrolla una teología propia de Dios, que es uno de los cursos que uno estudia cuando quiere conocer más y mejor a Dios. Se llama teología propia, que es uno de los cursos que uno estudia cuando está preparándose para el ministerio. Uno estudia y ahí descubre verdades extraordinarias en relación a Dios que nos humillan y nos permiten alabar y exaltar a Dios de una manera reverencial y a la vez también familiar. Inmanencia y trascendencia. Fíjense, Dios en la Biblia se revela como inaccesible. ¿Cuántos han escuchado este término, inaccesible? Si usted ha leído el libro de Timoteo, va a encontrar este término. Dios habita en la luz inaccesible. Inaccesible. Dice Juan que a Dios nadie lo vio jamás. Cuando Pablo dice y describe a Dios como inaccesible, y Juan declara que a Dios nadie lo vio jamás, están describiendo la trascendencia divina. O sea, están mostrando a un Dios trascendente. Es decir, un Dios indescriptible, inaccesible, invisible. Un Dios que es ajeno y lejano a su creación. A eso se llama trascendencia. Cuando encontramos a Dios descrito como soberano, como santo, como altísimo, estamos describiendo la trascendencia de Dios. Pero cuando encontramos en la Escritura que Moisés vio a Dios cara a cara, ya no se está describiendo a Dios como trascendente, sino como inmanente. Por un lado, Juan dice, a Dios nadie lo vio jamás. ¿Cierto? Esa es trascendencia divina. Pero dice también la Escritura que Moisés vio a Dios cara a cara. Esa es inmanencia divina. Las dos declaraciones son verdad, pero una está describiendo un aspecto de Dios y la otra está describiendo otro aspecto de Dios. ¿Me escuchó? Pero los dos aspectos son verdaderos, son reales. Los pentecostales, aunque no tienen una descripción conceptual de esta verdad de la inmanencia, sin embargo, hay un énfasis muy particular en su relación con Dios que resalta un énfasis en esa inmanencia. Porque son personas que oran, que ayunan, que adoran a Dios con todo su ser, que están siempre ansiosos y deseosos de experimentar a Dios y verlo a Dios manifestándose. Eso es inmanencia. Los bautistas o reformados se inclinan hacia el otro aspecto divino, su trascendencia. Y entonces ellos resaltan la soberanía de Dios, su santidad, su persona gloriosa, su carácter
justo, la ira de Dios, la santidad de Dios y aspectos que resaltan su trascendencia. Y a veces el pentecostal se pierde de apreciar, valorar la trascendencia divina, y el reformado, el bautista, se pierde de disfrutar y experimentar la inmanencia divina. Cuando la Biblia nos muestra a Dios en estos dos aspectos para que disfrutemos de las dos manifestaciones o expresiones divinas en nuestras vidas. La Biblia describe a Dios como lejano, ¿sabían eso? Y la Biblia describe a Dios como cercano. Les pregunto, y espero que piensen en sus mentes a la luz de las Escrituras, ¿puede Dios estar lejano y cercano a la vez? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto. ¿Puede Dios estar lejano y cercano a la vez? ¿Por qué? Porque Él es al mismo tiempo inmanente y al mismo tiempo trascendente. Al mismo tiempo. La revelación más gloriosa de esta verdad la encontramos en la persona de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo, hermanos, era Dios y era hombre a la misma vez. Jesús revela tanto la trascendencia divina como la inmanencia divina. Cuando se señala la trascendencia de Dios en Jesús, podemos ver a un Jesús que no tenía necesidad de que nadie le dijese nada de nadie, porque Él conocía a todos. Dice en el libro de Juan capítulo 3. Sin embargo, dice que como el Hijo del Hombre, Él no sabía ni la hora ni el día en que había de venir, lo cual solo conocía el Padre, dice él. Dios, dice él. ¿Cómo es que Jesús podía saberlo todo y a la vez ignorar algunas cosas? Porque Él es Dios y también es hombre. ¿Se puede captar ese concepto? ¿Se puede entender? Y entonces, comprender estas verdades nos permite vivir una vida cristiana con mejor entendimiento. Les voy a dar un ejemplo de qué pasa a veces cuando no tenemos un buen entendimiento de estas cosas. Luego estábamos compartiendo con un hermano que tenía un trasfondo pentecostal y le estábamos hablando de verdades que tenían que ver con la soberanía de Dios. Quedó impactado. Oh, dijo, yo no conocía a Dios así, dice. ¡Qué extraordinario! O sea que Dios es Dios, dijo él. Porque se le comenzó a hablar, a instruir, a enseñar acerca de cómo es que Dios es soberano, cómo es que Dios tiene control de todas las cosas y que finalmente Él hace como Él quiere. Y entonces este hermano comenzó a conocer de Dios su trascendencia, pero comenzó a dejar de lado la inmanencia de Dios. Y entonces dejó de orar. Dejó de buscar a Dios. Y al tiempo nos dimos cuenta de que eso es lo que estaba haciendo en su práctica cristiana. Lo llamamos aparte y le digo, varón,
¿Por qué has dejado de orar? Me dice, no es necesario, Dios es soberano, me dice. No es necesario que oremos, ya Él tiene el control, Él sabe, me dice lo que va a hacer. Él conoce todas las cosas, Él sabe de qué cosas tengo necesidad. Porque Él lo sabe todo, me dice. Yo le digo, wow, sí es cierto. Pero el Dios que todo lo sabe, quiere que tú te relaciones con Él por medio de la oración. Él no solamente quiere que lo conozcas como un ser trascendente, Él quiere que lo conozcas como un ser inmanente. Es decir, un Dios que se revela, que se relaciona, que escucha tus oraciones. Para Él la oración del justo puede mucho. Oh, me dijo, esa parte no la había visto. ¿Cómo es que Dios, me dice él, cómo es que Dios sabe todo y quiere que yo le diga las cosas, me dice él? Porque ese Dios que todo lo sabe, quiere que tú seas parte del cumplimiento de sus planes. Y quiere que tú ores, lo adores, confíes en Él. Preséntese a Él todas las peticiones. Oh, me dijo. Porque las personas de manera natural no saben cómo conciliar estas verdades. Porque para algunos es o trascendente o inmanente, pero no puede ser las dos cosas. Porque quieren conocer a Dios con su mente natural. Su mente natural no concibe cómo es que Dios puede ser, cómo es que Jesús puede ser Dios y hombre a la vez. O tiene que ser Dios, o tiene que ser hombre, pero no las dos cosas. En su mente rechazan esa idea, porque no aceptan con humildad lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Entonces quieren poder entender en su mente natural las cosas. Y el creyente suele irse siempre a extremos. Es como el péndulo. O se va para un lado o se va para el otro. Pero qué interesante cuando dice la Biblia en el libro de Josué, que tengamos la palabra de Dios delante de nuestros ojos y que no nos vayamos ni a diestra ni a siniestra. Es decir, el cristiano tiene que tener cuidado de no estar tomando una verdad en desmedro de otra verdad, sino que tiene que considerar las verdades en su verdadera proporción. Porque Dios se revela de estas dos maneras. Fíjense, la inmanencia divina, repita conmigo inmanencia. La inmanencia divina es el concepto teológico que sostiene que Dios está presente y activo dentro del universo. O sea, la inmanencia tiene que ver con la cercanía de Dios, con la relación de Dios con su creación, porque Dios se relaciona con nosotros. Fíjate, ese Dios todopoderoso que está allá en el cielo, ahora habita en nosotros. Pero no ha dejado el trono, sigue en el trono, pero también habita en nosotros. Los hermanos que no entienden, como les digo, estos conceptos, llegan a conclusiones naturales, conclusiones mentales naturales. Por ejemplo, me encontré con uno que me dijo, yo a Dios ya no le pido nada afuera, me dice, yo le pido adentro. Porque Dios habita en mí, me dice, Dios habita en mí, así que cuando yo oro a Dios, yo me oro acá adentro, me dice. Y yo le digo, no estás entendiendo, Dios habita en ti, pero también está afuera. Jesús tenía al Padre adentro, pero oraba a su Padre afuera. ¿Pueden darse cuenta de eso? Es decir, que una cosa no negaba a la otra.
sino que las dos serán una realidad para el Señor y debe ser para nosotros. Esa realidad debe ser clara para nosotros. Las personas quieren entender las cosas de manera natural y entonces no comprenden que la revelación escritural nos muestra las cosas de una manera mucho más amplia. Quiero darles algunos ejemplos de la trascendencia e inmanencia divina. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la inmanencia divina, nosotros podemos darnos cuenta de estas verdades por los textos que vamos a mencionar. Por ejemplo, en cuanto a su inmanencia, Dios sostiene, dice la Escritura, la creación. Dios sustenta su creación. En Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice que Él sustenta todas las cosas, que todas las cosas en Él subsisten. Este pasaje afirma que Cristo es anterior a todas las cosas y que por Él todas las cosas subsisten. Aquí no se presenta a Dios como un relojero que dio cuerda al mundo y luego se retiró, se desatendió de ella, sino como la fuerza activa, personal, que mantiene la cohesión de la materia y el orden del cosmos en cada instante. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, muchacho yo, secundaria, colegio, gran unidad escolar, José Grande en ese momento, yo me acuerdo que un profesor nuestro, que era músico, nos daba el curso de música, nos leyó un poema de un hombre agnóstico. Y en ese poema él describía a Dios como el creador, que luego de crear todo, simplemente se desatendió de su creación y dijo, ahí los dejo a ustedes con lo que les he dado, y se olvidó de nosotros. Ese poema era una expresión de un hombre que, aunque reconocía la trascendencia divina, ignoraba su inmanencia. ¿Me están escuchando? O sea, ese hombre reconocía que había un creador, pero que de ninguna manera ese creador se relacionaba con sus criaturas. En su mente no tenía sentido. Pero nos damos cuenta que es ignorancia. Porque la Biblia dice en Colosenses 1:17 que todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Dios está pendiente, está administrando, está guiando, señoreando sobre todo lo que Él ha creado. No se desentiende de su creación. La omnipresencia divina es una revelación de su cercanía. Fíjense lo que dice. En Salmo 139, versículo 7 al 10, dice que el salmista describe la imposibilidad de escapar de la presencia de Dios. Dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Recuerdan a Jonás huyendo de la presencia de Dios? ¿Recuerdan? Jonás creía que podía alejarse de Dios, pero Dios se subió al barco con él, lo siguió, estuvo con él en esa tempestad. Es decir, dice la Escritura, y Jonás, huyendo de la presencia de Dios, se fue a Tarsis, pero no pudo huir. Dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Hermano, ya sea en lo más alto del cielo o en lo profundo del Seol, la mano de Dios está presente para guiar y sostener, demostrando que no hay rincón de la existencia ajeno a su proximidad.
dice la Biblia que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¡Wow! A veces el creyente no entiende que Dios está pendiente de los más mínimos detalles. ¿Me está escuchando? Amén. Dios tiene la capacidad de hacerlo. Alabado sea Dios. Aleluya. Si no hay ningún detalle que escape de su conocimiento. La morada del Espíritu Santo en nosotros es otra forma de revelarnos su inmanencia. 1 Corintios 6:19. En el Nuevo Testamento la inmanencia alcanza una dimensión íntima a través de la figura del cuerpo, porque dice que venimos a ser templos del Espíritu Santo. Aquí Dios no solo está cerca del humano, sino que habita dentro de él. Aleluya. Amén. Dios está dentro de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Tú tienes a Dios adentro. Pero personas lo ven como ajenos a ellos, ¿no? Y entonces no saben cómo relacionarse con Dios. Hermanos, Él está dentro de nosotros. Él ha transformado la realidad cotidiana en un espacio sagrado de una comunión directa con nosotros. Es más, la Biblia dice que Dios está en medio de nosotros. Donde están 2 o 3 congregados, en medio de ellos está Él. Piensen en esto, hermanos. Cuando nosotros nos reunimos, ¿dónde está el Señor? Está en medio de nosotros, está dentro de nosotros, está sentado a la diestra del Padre. Él está en todas partes a la misma vez. Amén, gloria a Dios. A la misma vez. Aleluya. Aleluya, hermanos. Nuestro Dios es un Dios glorioso. Amén. El hombre natural te va a decir, o está adentro de ti o está en el medio, pero no puede estar en las dos partes a la vez, te dicen ellos. Porque su mente carnal les impide reconocer esta realidad. Que el Señor es omnipresente. Amén. Que habita en el cielo, mora en nuestros corazones y está en medio de nosotros cuando nos reunimos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice el Señor. Amén. Eso dice en Mateo 18:20. Es más, la Biblia muestra, hermanos, que Dios ve por la naturaleza. Ve por la naturaleza. En Mateo 6:26-30, Jesús enseña sobre el cuidado de Dios hacia las aves del cielo y los lirios del campo. Alabado sea Dios. Mirad las aves del cielo, dijo Jesús. Aleluya. Y mirad cómo vuestro Padre las sustenta, dice. Mirad los lirios del campo. Y miren cómo vuestro Padre celestial las viste, dice Dios. Aleluya. Amén. Ese es nuestro Dios. Él tiene cuidado de su creación. Al afirmar que el Padre alimenta y viste a la creación, se destaca un Dios que se ocupa de los detalles más pequeños del ecosistema, interactuando constantemente con las necesidades de sus criaturas. ¿Cuántos tienen animales en sus casas? Perro, gato, ¿no? Gallina, pollo, no sé. Patos. Usted las alimenta, ¿sí? En algunos casos para comérselos después. Sea un pato, sea una gallina, está bien. Dios ha
ha permitido eso. Pero también porque tiene un animal a su cuidado, como un gato o un perro. Y usted las cuida, ¿sí? Fíjense cómo Dios lo utiliza a usted para ver por ese animal. ¿Qué les parece eso? ¿Cómo Dios lo utiliza a usted para ver por ese animal? Bendito sea Dios. Usted riega su jardín, ¿sí o no? La abona. Fíjese cómo usted tiene cuidado. Porque Dios lo usa a usted para tener cuidado de su ecosistema. Entonces Dios ve por su creación. En algunos casos lo hace de manera directa, pero la mayoría de las veces la hace de manera indirecta. Por eso la Biblia dice que debemos reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Y que donde quiera que haya alguien haciéndonos un bien, ahí está el Señor. Donde quiera que haya alguien haciéndonos un bien, allí está el Señor. Maravilloso, ¿no? O sea, que podamos reconocer al Señor en todos nuestros caminos, porque Él está ahí. En el discurso que Pablo dio en el Areópago, allá en Grecia, en Hechos 17, 27 al 28, el apóstol Pablo dice, porque en Él vivimos, y en Él nos movemos, y en Él somos, dice. El apóstol Pablo, hablando a los atenienses, resume la inmanencia con una frase contundente, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, y en Él somos. Pablo está argumentando que Dios no está lejos de cada uno de nosotros, sino que es el entorno mismo en el que se muestra, en el que muestra su existencia y cobra sentido y posibilidad. Hermano, la trascendencia divina se refiere a la naturaleza de Dios como un ser que está, la inmanencia divina se refiere a un Dios que se relaciona con su creación, que está interactuando con ella, que la está sustentando, que la está cuidando. Es una relación personal de Dios con nosotros. Dios es un Dios personal. Te conoce por tu nombre. Te cuida y te sustenta. Ve por tus necesidades. Te ama. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Te ama, hermano. Amén. Nos ama, gloria a Dios. Amén. Podemos tener una relación de compañerismo, de amistad con Dios. Porque Dios es inmanente. Como les digo, a veces el sector pentecostal de la iglesia cristiana tiene una mayor conciencia de la inmanencia divina. Y entonces lo alaban, lo exaltan, oran, ayunan, buscan a Dios con todo su ser, como si Él estuviese lejos y habría que anhelarlo, buscarlo. Y está bien, porque la Biblia habla de un Dios que debe ser buscado. Amén. El hombre natural dice, pero ¿por qué buscas a Dios? ¿Acaso Él está perdido? Claro, el hombre natural piensa y habla así, porque no entiende los conceptos divinos, porque no le ha amanecido. Pero la Biblia nos muestra que Dios quiere que se le busque. Amén. No porque está perdido, sino porque nos anhela celosamente y quiere que lo busquemos con todo nuestro ser. No, hermano, yo ya no busco a Dios porque yo lo tengo adentro de mí. No, ese Dios que está dentro de ti quiere que lo busques.
quiere tener una relación de inmanencia, una relación contigo, donde te habla, te comunica, te guía. Eres consciente de su presencia. Por otro lado está la trascendencia divina. Claro, mucha gente conoce las verdades trascendentes, pero no conoce el término, no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de la soberanía de Dios, de su poder. La trascendencia divina se refiere a la naturaleza de Dios como un ser que está por encima y más allá del universo físico. Mientras que la inmanencia resalta su cercanía, la trascendencia enfatiza su santidad, su altería total y su independencia absoluta de la creación. Dios es, en ese sentido, inigualable, incomparable. Cuando la Biblia habla de que hemos sido creados a la imagen de Dios, está resaltando su inmanencia. Pero Dios habita en la luz inaccesible. Él es diferente a nosotros. Él es único. No hay ningún ser que se compare a Él. Isaías capítulo 40, versículo 15 al 17, dice en una parte del texto: he aquí que las naciones son como una gota de agua que cae del cubo. Como nada son todas las naciones delante de Él. Amén. Eso muestra a un Dios trascendente. El profeta describe a Dios en una escala cósmica frente a la cual la humanidad parece minúscula. He aquí que las naciones son como una gota de agua que cae del cubo. Como nada son todas las naciones delante de Él. Este pasaje subraya que Dios no depende de las estructuras humanas, ni del poder político. Su existencia sobrepasa toda organización terrenal. Cuando uno habla de los pensamientos de Dios, de la mente de Dios, hablamos de su trascendencia. Isaías 55, versículo 8 al 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Este es uno de los textos más directos sobre la trascendencia intelectual y moral de Dios. Establece una brecha ontológica entre la lógica finita del hombre y la sabiduría infinita de Dios, indicando que Él no puede ser contenido por el razonamiento humano. Aleluya. Su morada es inaccesible. ¿Recuerdan 1 Timoteo 6, 15 al 16? Único, dice, al Dios único, que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Aquí señala su trascendencia. Cuando dice que Moisés vio a Dios cara a cara, indica su inmanencia. Entonces algunos dicen, pero ¿cómo puede ser? La Biblia dice que nadie se ha visto a Dios y en otro pasaje dice que Moisés vio a Dios cara a cara. Se contradice. No se contradice, sino que uno está señalando su inmanencia y la otra su trascendencia.
Aquí es donde yo le respondo a algunos amigos míos que se van siempre a un lado y descuidan el otro. Porque cuando la Biblia dice que Dios anda enojado con el pecador todo el tiempo, está señalando su trascendencia. Pero cuando la Biblia dice que ama a todo el mundo, está señalando su inmanencia. Entonces, después de más o menos estas introducciones y instrucciones, les pregunto, ¿es posible que Dios ame y aborrezca al pecador al mismo tiempo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Él puede amar y aborrecer al mismo tiempo. Porque Él es inmanente y trascendente. Por supuesto que cuando habla de su amor, está apuntando a su inmanencia, pero también a su creación. Él ama su creación. Pero cuando menciona el aborrecimiento, es que él aborrece la maldad, el pecado del hombre. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando tú puedes entender estas verdades, ya no entras en discusiones. Porque los que polemizan generalmente son gente que se está yendo a un lado o al otro. No, varón, no puede ser, hermano. Pero la Biblia habla de Dios, expresándose de dos distintas formas, revelando su grandiosidad de diferentes maneras. Y entonces uno ya no está en el, hermano, ¿por qué tenemos que orar si Dios conoce todas las cosas? ¿Por qué tengo que pedirle si Él sabe de qué cosa tengo necesidad? Ya no entras en ese tipo de interrogantes, porque entiendes que el Dios que sabe todas las cosas quiere que tú le pidas las cosas. Él quiere que le pidamos. Dice la Biblia que cuando encontremos enfermos debemos orar por ellos para que se sanen. Así enseña la Biblia. Orarán por los enfermos y estos sanarán. Si alguno está enfermo entre vosotros, llévenlo para que oren por él, para que sea sanado. Pero el que no entiende estas verdades va a decir, pastor, mejor oro para que se haga la voluntad de Dios. Pero si Dios ha revelado en su palabra que su voluntad es que tú ores para que se sane. Ciertamente, la Biblia no dice que Dios va a sanar a todos. No, la Biblia no promete eso. La Biblia nos manda que oremos por todos. Pero Él sabe lo que va a hacer. Pero nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Amén. Él nos ha mandado a orar. Pastor, me dice, ¿por qué vamos a predicar el evangelio? Si Dios sabe quiénes son sus elegidos, quiénes van a ser salvados. Ya Dios sabe. Porque a Dios le plació salvar por medio de la locura de la predicación. Porque Él ha dicho que prediquemos, que vayamos y prediquemos en todo el mundo. Dice que seamos testigos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos colaboradores de Dios, copartícipes con su obra. Dice que oremos por obreros. Amén. Amén, gloria a Dios. Y gloria a Dios, cuando tú oras por obrero, no te sorprenda que te levante a ti como uno de ellos. Amén. Cuando tú estás orando por obrero, Dios generalmente te contesta respondiéndote a través de ti mismo y levantándote como un obrero del Señor. Amén. Entonces Dios se mueve, hermanos, y obra. Pero tenemos que entender esta revelación divina para poder disfrutar de Dios y hacer las cosas que corresponden. Yo conozco personas que ya no quieren levantar sus manos, que ya no quieren doblar sus rodillas, que ya están pensando, no, varón, yo
yo conozco a Dios, ya Dios sabe, ya, Él conoce mi corazón, dice. Pero el Dios que conoce nuestros corazones quiere que le expresemos nuestro amor. Amén. Dios quiere que levantemos nuestras manos. Dios quiere que doblemos nuestras rodillas. Amén. Porque Dios no es solamente trascendente, también es inmanente. No solamente es inmanente, también es trascendente. En Isaías capítulo 6, el versículo 1 al 13 revela al Señor como santo, santo. 3 veces santo. En la visión de Isaías aparece Dios sentado en un trono alto y sublime. El canto de los serafines era santo, santo, santo. Que no solo habla de la pureza moral, sino de la separación de Dios con su creación. La santidad en este contexto es la expresión máxima de su trascendencia. Dios es radicalmente distinto a todo lo que conocemos. Cuando nosotros hablamos de santo o santidad en relación al hombre, lo relacionamos con el pecado, con lo malo. O sea, somos santos porque somos aparte del pecado, hemos sido apartados del pecado en relación al hombre. Pero Dios es santo porque Él es distinto, diferente a todo, incluyendo el pecado, incluyendo la maldad, incluyendo su creación. Él es distinto, diferente y separado. A eso se refiere la santidad de Dios. Aquel no es solamente moralmente bueno, sino que además es distinto, diferente a su creación. Él es radicalmente distinto a todo lo que conocemos. Por eso Dios se revela como indescriptible. Indescriptible. O sea, Dios no puede ser descrito. Dios es incomparable. Para que exista algo con lo cual se pueda comparar algo, tiene que haber algo parecido. Sin embargo, Dios no tiene nada que se asemeje a Él. Y eso es glorioso en cuanto a nuestro Dios, hermanos. Amén. No debemos limitar a Dios. Dios además es infinito, hermanos. No solo sus atributos son infinitos, Él es infinito. Primera de Reyes 8:27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Durante la dedicación del templo, Salomón reconoce que ninguna estructura física puede albergar la esencia divina. Esto ilustra que Dios trasciende el espacio geográfico y las dimensiones físicas del universo. A ver, veamos este ejemplo. Dice la Biblia que los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Eso apunta a qué de Dios? ¿A su trascendencia? Cuando se habla de que Dios no puede ser contenido por nada, se está apuntando hacia su. Pero cuando la Biblia dice que Moisés estuvo en un lugar y el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es, ¿qué está revelando de Dios? Su inmanencia. Porque ahí Dios está mostrando que ese espacio en el que Moisés se encuentra está apartado para Dios y ahí es Dios donde Dios va a tener una revelación para él. Alabado sea Dios. Entonces nosotros tenemos que poder ver a Dios en estos dos aspectos para disfrutarlo, para poder tener comunión con Él como un ser inmanente y para poder adorarlo con reverencia y respeto como un Dios
trascendente. Porque Él es las dos cosas. Amén. Porque Él es las dos cosas. Esto es fundamental, hermano, porque te va a ayudar a entender. Muchas personas, como solamente tienen un enfoque inmanente de Dios, cuando viene un hombre de Dios que está predicando y la unción está ahí, la presencia está ahí en el púlpito y él está fluyendo, y entonces las personas quieren pasar adelante para recibir sanidad y vienen adelante, ¿no? Y uno se queda atrás. Ay, estoy lejos. Ay, a mí no me va, no ora por mí el siervo. Porque están pensando en el Dios inmanente que se está revelando allá al fondo. Pero están olvidando del Dios trascendente que también está ahí mirándote. Y que te está oyendo. Y que ahí donde tú estás puedes decirle: Dios, sáname, tócame, obra, Señor, en mí. Porque el Dios que está allá también está aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿De acuerdo? Entonces usted puede disfrutar a Dios, hermano. Usted puede gozarse con Dios. Usted puede recibir de Dios donde quiera que esté. Usted puede buscar a Dios donde quiera que se encuentre. Señor, obra en mí. Toca mi cuerpo. Sáname, Señor. Porque Dios también está ahí. Tú estás pensando: ay, ¿cómo no viene un hombre de Dios que tenga sanidad, que tenga don de sanidad para que me sane, para que ore por mí? No, usted sabe que Dios está. Amén. Porque usted no solamente conoce a un Dios inmanente, conoce a un Dios trascendente. Amén. Usted conoce a un Dios trascendente, un Dios que se encuentra, que está en todas partes. Dice la Biblia, nada te puede contener. No, Dios no está limitado por el espacio geográfico, ni las dimensiones físicas. Por último, en Apocalipsis 1:8 dice, hablando de la trascendencia de Dios: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir. Esto muestra la trascendencia temporal. Dios no está sujeto a la línea del tiempo que gobierna a los seres humanos. Él existe fuera de la cronología, dominando el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Para nosotros, hermanos, para nosotros, hay un antes, hay un hoy y hay un futuro. Para nosotros. Para Dios el pasado, el presente y el futuro están delante de sus ojos. Para Él es igual. Amén. Él no necesita ser informado. A Dios nada le toma por sorpresa. Aleluya. A Dios nada le toma por sorpresa. Él conoce todas las cosas. Amén. Podemos confiar, orar, confiar en Dios. Amén. Para un creyente, la inmanencia y la trascendencia no solo son conceptos teológicos, sino que son dos piernas sobre las que camina su fe. Una le da confianza de la cercanía y la otra el aspecto de la reverencia y el propósito. Amén. Déjenme terminar con algunos ejemplos prácticos de cómo estas cosas nos pueden bendecir. Número 1. La experiencia de un Dios que está con y en nosotros nos ayuda para que podamos orar continuamente. Un creyente que experimenta la inmanencia no limita su comunicación con Dios a un templo. Ora mientras conduce su auto, mientras cocina, mientras trabaja, bajo la convicción de que Dios es un interlocutor presente en sus tareas más ordinarias. ¡Wow! Una persona que está consciente de la inmanencia divina es una persona que va a aprovechar cualquier momento para orar, para pedirle a Dios, porque él sabe que Dios está allí. Amén. Cuando decimos que Dios está allí, estamos hablando de su inmanencia.
Cuando decimos que Dios está allá, estamos hablando ¿de qué? De su trascendencia. ¿Puede Dios estar allá y allí al mismo tiempo? Por supuesto, pues. Dios es omnipresente y Dios es omnipotente. Él es omnisciente. Entonces el creyente puede confiar en Dios, puede recibir consuelo en la aflicción, porque ante una pérdida o crisis, el creyente siente una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no es lógica, sino la presencia palpable del Espíritu Santo, brindando soporte emocional interno, porque ahí está el Señor contigo. Al entender que tu cuerpo es templo del Espíritu, tú puedes saber que Él cuida tu salud, tu integridad moral, no porque sigues una regla externa, sino porque la presencia divina reside en ti. Alabado sea Dios. Además, su presencia te da confianza para tomar decisiones, sabiendo que una corazonada o una convicción interna ante una decisión difícil es una forma práctica de la inmanencia de Dios, donde se cree que Dios guía los pensamientos y deseos personales. Sí, a veces, por esa inmanencia divina, Dios pone en ti un sentir. Aleluya. Y tú obedeces a ese sentir y Dios está cumpliendo sus propósitos en ti. Amén. Entonces te das cuenta cómo es que esa realidad te ayuda a caminar con confianza y seguridad. Te da confianza en la oración, consuelo en la aflicción, cuidado en tu transición y discernimiento para tomar decisiones. En la experiencia de un Dios que está sobre nosotros. Miren, hermanos, y Dios está sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. ¿Escuchó? Escuche, Dios está sobre nosotros, con nosotros y en nosotros a la misma vez. Amén. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. O sea, Dios, hermanos, es incomparable. No hay ningún ser que pueda hacer eso. Satanás no puede. Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente. Solo Dios lo es. Aleluya, solo Dios lo es. Podemos confiar en Dios. Aleluya, nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Podemos adorar a Dios, porque podemos contemplar las cosas, hermanos, cualquier cosa. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico allá en el año 81, yo recuerdo que me leyeron Romanos, donde dice que Dios, que las cosas visibles hacen visibles al Dios invisible. Que las cosas que se ven nos revelan lo que no se ven. Y entonces yo pensaba, pensaba que la naturaleza, los animales, ¿no?, reflejaban la grandiosidad de Dios. Hasta que en la medida que seguí profundizando en la verdad, descubrí que tú reflejas la gloria de Dios. Tu inteligencia, tus capacidades, tus habilidades reflejan la gloria de Dios. Que la construcción de un edificio es la manifestación de la gloria de Dios.
que la creación de un avión es la manifestación de la gloria, que esos barcos inmensos que existen es la manifestación de la gloria, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de todas las capacidades que Dios puede darle al hombre, porque Dios es glorificado en su creación. Y entonces uno anda glorificando a Dios todo el tiempo, porque uno ve la sonrisa de un niño, la vejez, la sabiduría de un anciano, la forma como la gente se emprende cosas. Y uno dice, ahí está Dios. Esa es una muestra de Dios, de todo lo que Dios puede permitir y dar a su creación. Alabado sea Dios. Esas habilidades, esa creatividad. Yo cuando veo a mi hijo dibujar, él es dibujante, él es un hombre que ve diseños y hace arte, y yo veo y reconozco a Dios en eso que él está expresando. Digo, wow, eso no nace de él. Estaba viendo un documental de Ronaldinho dice, no tengo explicación para lo que yo hago, tiene que ser Dios, dice él. Lo escucho al argentino, Messi, ¿no? Messi. Lo entrevista y dice, ¿y de dónde sale todo? No sé, ese tiene que ser Dios, dice. Ese es Dios, dice. Ellos dicen que es Dios, ellos reconocen, porque no saben cómo explicar su talento, su habilidad. Y entonces no tiene que ser un creador, Dios tiene que ser, dicen ellos. Les falta conocer a Jesús. Pero reconocen que hay un Dios que da esas gracias. Amén. Amén. Y Dios nos da habilidades, Dios nos dio gracias. Podemos ser gente agradecida, gente que adora, porque tenemos un Dios trascendente e inmanente. Amén. Tenemos un Dios todopoderoso que está a nuestro lado y nos acompaña en las situaciones más difíciles que podamos vivir. Conoce nuestro pasado, presente y futuro y nos acompaña. Amén. Amén. Recuerde, Él está sobre nosotros, con nosotros y en nosotros a la misma vez. Amén. Él está allá y está aquí a la misma vez. Amén. Nosotros estamos adorando a Dios y Jesús está aquí en medio de nosotros. Pero ahorita, en este momento, hay un montón, miles de congregaciones. Y Jesús está en la congregación de allá, está en la congregación de allá, y está en la congregación de allá, y está en la congregación de allá, al mismo tiempo. Recibiendo adoración, oración. Allá está recibiendo tu alabanza, y allá está escuchando tu oración. Allá está bendiciéndote con algo y acá te está acompañando en tu aflicción. Amén. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Es más que suficiente. Aleluya. Por eso adoramos al grande, al altísimo, al Señor, hermanos. Lo reconocemos, amén. Y Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quién nos puede cuidar mejor que Dios? Nosotros nos preocupamos por nuestros hijos. ¿Cuántos tienen hijos? Amén. Pero tú estás orando aquí y Dios lo está cuidando allá. Aleluya. Tú estás orando aquí y Dios lo está cuidando allá. Amén. Porque Dios está en todas partes. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Por favor, cierre sus ojos y repita conmigo: Señor, te doy gracias por revelarte a mí, por poder conocerte mejor, Señor, por saber que tú eres un Dios todopoderoso, glorioso, amoroso, que podemos confiar en ti, oh Dios. Gracias por amarnos, gracias por escogernos, por elegirnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahí puesto de pie, hermano, vamos a tener la cena del Señor. Ustedes saben que cada primer domingo del mes solemos tomar la Santa Cena. Lo vamos a hacer ahora. Vamos a repartir los panes
Es maravilloso, hermanos, poder entender estas verdades porque nos van a ayudar a relacionarnos adecuadamente con Dios, a no entrar en conflictos mentales naturales, sino a poder apreciar, valorar y disfrutar de nuestro Señor. Amén. Porque Dios es bueno, porque va con nosotros a donde quiera que vamos. Gloria a Dios. Vamos a esperar que tomen asiento mientras van repartiendo. Bueno, vamos a esperar un ratito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos compartir estas verdades, hermanos, y conocer y aprender más del Señor. Él quiere que lo conozcamos mejor. Amén. Vamos a ir viendo. Amén. Mira, dice, no tengas miedo al futuro. Dios te toma de la mano y te acompaña hoy. Dios está en el futuro y tiene todo el control. Si cometes un error o fallas, Dios te perdona, te ayuda a cambiar desde adentro. Dios es santo y tu estándar te va a llevar a la excelencia. Si estás en el trabajo diario, hago esto con Dios como mi compañero de labor y hago esto para la gloria de aquel Señor Todopoderoso del universo. Entonces, por un lado, entiendo que Él me acompaña en todo lo que yo hago y por otro lado, todo lo hago para la gloria de Dios, ¿se dan cuenta? O sea, qué maravilloso es poder entender esto, ¿no? Dios nos sostiene y está con nosotros todo el tiempo, su inmensidad, ¿no? Su inmensidad. Pónganse de pie, vamos a participar de la cena del Señor. Voy a leer en 1 Corintios capítulo 11, donde se habla de la cena. Tomando el pan, dice Pablo, 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermano. Gracias, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Padre, te damos gracias por hacernos parte de esta mesa, porque podemos participar de la cena, Señor. Tu cuerpo fue partido, tu sangre fue derramada. Sana, Señor, los cuerpos de mis hermanos. Sánanos, oh Dios, si estamos enfermos. Y fortalece a tu siervo, el pastor Orlando. Dale fuerza, dale salud. Oh Dios, que pueda ser aliviado de esa inflamación que está teniendo en su pierna. Dios, ayúdalo y que se pueda recuperar y quítale todo dolor, Señor. Que pueda estar fortalecido en su cuerpo, sanado. Y aprovechamos también por orar por nuestra hermana Rosa, Señor. Una vez más seguimos orando, presentándola delante de ti, Señor, y creyendo por su completa recuperación. Sea sanada, que pueda volver a su familia, Señor, oh Dios, y ser un testimonio vivo de tu poder y de tu gracia. Oramos. Y oramos por cada hermano aquí enfermo, por cada persona adolorida, por cada persona, Señor, con problemas financieros. Oramos para que tú te manifiestes, Señor, en medio nuestro, mostrando tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén, amén. Den un aplauso al Señor, hermano.
y hermana Gladys. Aleluya, gloria a Dios. Bien, hermanos, hemos sido bendecidos, instruidos. Creo que primera vez que escuchamos